En fase creciente. Bueno, pues vamos a seguir con la unidad didáctica número 9, que es con la que nos quedamos el año pasado. La comenzamos un poco, pero bueno, debido a las vacaciones de Navidad y ahora mismo, evidentemente, a la borrasca Filomena, bueno, pues vamos a seguir con la misma, ya sea de uno u otro modo, porque como ya os dije, en cuanto volviésemos de vacaciones de Navidad, había que apretar el turbo porque nos queda muy poco tiempo. Bien. En cuanto a los objetivos, bueno, el objetivo fundamental es conocer el funcionamiento, las necesidades del sistema de encendido y el mantenimiento, así como los posibles fallos y remedios que podemos dar al mismo. Como concepto, bueno, ya dijimos un poco lo que era la introducción al sistema de encendido en sí y las componentes del primer sistema de encendido que vimos, que es el encendido convencional. La batería, que en este caso es común a todos los vehículos, la llave de contacto, que también es común, y ya digamos que empezaba a partir de aquí, es decir, con la bobina, el condensador, el conjunto distribuidor y cables de alta tensión y bujías ya también eran común a todos los sistemas, puesto que, queramos o no, va a haber cables en diversos sistemas y la bujía va a haber sí o sí en un motor de encendido provocado. Veremos las evoluciones que se han producido de esos sistemas a partir del encendido convencional. Bueno, pues el transistorizado a contactos, transistorizado con generador Hall, transistorizado con generador de tipo inductivo, ya el electrónico integral, electrónico sin distribuidor y otros sistemas de encendido que puede haber. Y con ello veremos también el mantenimiento, las averías y las comprobaciones que tenemos en los diversos sistemas. Pues como íbamos diciendo, esas necesidades especiales, una en la primordial era la necesidad de crear unas tensiones elevadas. Por lo tanto, eso nos obligaba al uso de bobinas que transformasen la corriente pues incluso hasta los 12.000 o 15.000 voltios. ¿De acuerdo? La corriente de la batería, que son 12 voltios, nada más, pues una transformación, fijaros, hasta 12.000, 15.000 voltios. Luego también la necesidad de un elemento de distribución, es decir, un elemento que esté sincronizado con el giro del cigüeñal, es decir, con las revoluciones del motor, para que la chispa se produzca justo en el punto muerto superior del cilindro, es decir, al final de la compresión, y por lo tanto el trabajo efectivo del mismo sea lo más eficiente. Por otro lado, necesitamos un elevado número de chispas por minuto, puesto que el motor va girando a un elevado ritmo. Entonces fijaros, ahí tenéis una aproximación entre 8.000 y fijaros, y 4.000, lo cual presenta problemas de cebamiento de la bobina y rebote de los contactos. Luego, por otro lado, tenemos también que adelantar el momento de chispa, es decir, para poder adelantar el encendido, es decir, para que el encendido se adapte al número de revoluciones y a la carga que pueda tener el motor en ese instante. Y por tanto, para que se compense en sí el retraso de la combustión que pueda haber. Bueno, también dijimos que el elemento encargado de producir ese salto de chispa era la bujía. Bien, que se producía entre los electrodos de la bujía. ¿Por qué era necesario esa alta tensión? Bueno, pues porque, como vimos también en el tema o en la unidad de electricidad de iluminación, necesitamos producir un arco eléctrico para ionizar el gas de la mezcla que hay en el interior del cilindro de aire y gasolina, y por tanto que se pueda producir, es decir, que se pueda convertir en conductor de la electricidad. Esa gran diferencia de potencial, bueno, entre los electrodos va a producir un arco eléctrico y por lo tanto nos va a producir la combustión. Fijaros que el arco eléctrico estamos ya hablando de 4.000, 20.000, ¿de acuerdo? Y ya sí que vamos con el sistema de encendido tradicional. Vamos otra vez a recordarlo un poco. Bueno, esto de la batería es común evidentemente a todos los sistemas, puesto que los vehículos tienen batería, pero tenemos por un lado este primer elemento, que es la bobina. ¿De acuerdo? La bobina de encendido, que es la que se va a encargar de transformar esa corriente de 12 voltios a una alta tensión. Esta bobina de encendido tiene dos circuitos, un circuito primario, que
que es el que alimenta directamente la batería, y un circuito secundario que es el que va a alimentar al reductor, ¿de acuerdo? O, mejor dicho, el que va a producir el salto de chispa, ¿de acuerdo? Va a haber un interruptor llamado reductor que se va a encargar de girar, se va a encargar de abrirse y cerrarse mediante el giro de la leva, y por tanto va a abrir y cerrar los platinos, que los platinos son los que se van a encargar de abrir o cerrar ese circuito primario. Aquí tenemos que es cuando se cierra el reductor, bueno, pues hay corriente en el circuito primario, ¿de acuerdo? Y tenemos 12 voltios, es decir, este es el interruptor de encendido, es el clausor, ¿de acuerdo? Fijaros que alimenta el circuito primario y por lo tanto estarían cerrados. Mientras se va alimentando la bobina, bueno, pues ya dijimos que se iba generando un campo magnético variable en el primario y va a ir produciendo una fuerza contraelectromotriz o contracorriente que se va a oponer a la tensión o de polaridad inversa a la de batería. Fijaros que este tiempo que, digamos, estabiliza el sistema, bueno, pues aproximadamente estamos hablando de 10-15 milisegundos. Recordad que el milisegundo lo que querría decir es que es 10 elevado a menos 3, ¿de acuerdo? Una vez que va pasando, bueno, pues la corriente inducida en el secundario es pequeña, ¿de acuerdo? En el momento en el que se abren los contactos del reductor, bueno, pues ya interrumpimos lo que sería la corriente en el circuito primario. Pero, digamos, a esa energía magnética acumulada en la bobina, bueno, pues se induce una fuerza electromotriz en el secundario, que ya esta es de alta tensión, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, esa fuerza de alta tensión ya es la que va a través de los cables de alta tensión del distribuidor a producir el salto de chispa. Es interesante decir que cuanto más rápido varíe dicho flujo y el número de espiras de la bobina del secundario, bueno, pues vamos a poder inducir más fuerza electromotriz, puesto que la bobina al fin y al cabo es un transformador. Como ya hemos dicho anteriormente, necesitamos sincronizar el salto de chispa, ¿de acuerdo? Y hay una serie de dispositivos, bueno, que modifican el momento del encendido para esta serie de condiciones operativas del motor. Indicar que el sistema de encendido clásico, es decir, el distribuidor de tipo mecánico y su evolución se mantuvo, bueno, hasta cuando las relaciones de compresión eran menores a 8.1, porque si bien a partir de relaciones de compresión de 10.1 ya presentaban graves inconvenientes, deterioros en los platinos, etc. Y ahora vamos a ir analizando poco a poco lo que son los componentes del sistema. Y como íbamos diciendo, vamos por los componentes del sistema de encendido. Bueno, en primer lugar, que es común a todos los sistemas de encendido, obviamente está la batería, que es el que suministra la energía al circuito primario de la bobina, en este caso. Luego tenemos el clausor o la llave de contacto, que es el interruptor, recordemos, situado entre la batería y la bobina, y este evidentemente lo que va a hacer es evitar la descarga de la batería y parar el motor cuando esté encendido. Y ya vamos, digamos, al primer elemento propio del sistema de encendido tradicional, que sería la bobina. Bien, la bobina es un transformador, es decir, es un elevador de tensión, y para ello esto va a depender de la relación de transformación que tenga, es decir, del número de espiras que haya en el circuito primario y el número de espiras que haya en el circuito secundario. Eso es lo que se conoce como relación de transformación. Bien, aquí tenéis unos números, pues fijaros que el número de espiras, estamos hablando entre 100 y 300 de cobre, de un diámetro, pues fijaros que es bastante grande, estamos hablando de medio centímetro, perdón, a casi 1 centímetro. Y esto es en el primario. Bien, esto es en el primario, es decir, estos diámetros es en el primario. Concéntricamente a él está el secundario
Y el número de espiras es mucho mayor. Fijaros que estamos ya hablando de 10.000 espiras a 30.000. Estas, sin embargo, ya son de un hilo más fino. Fijaros que estamos hablando de diámetros de 0,05, 0,08, es decir, que no llegamos ni al medio milímetro. Y la relación del número de espiras entre el secundario y el primario, es decir, la división del número de espiras del secundario y el primario, porque recordar que eso es lo que es una relación, bueno, pues estábamos hablando de entre 50 y 150. Bien, las componentes de la bobina, pues por un lado tenemos el centro de la bobina y dentro del arrollamiento secundario se encuentra el núcleo, es decir, que tenemos un núcleo de un material ferromagnético en el que arrollamos un secundario y concéntricamente a él está arrollado el primario. Esta bobina la alimentamos mediante el primario y la alimentamos mediante el borne 15 o B en su defecto, que este es el positivo de batería. Evidentemente después del clausor, el clausor tiene que estar antes. Y tenemos la salida de ese arrollamiento primario por el borne 5 o -D, que es la masa, ¿de acuerdo? Lo que va a ser la salida del secundario, porque el secundario lo único que tiene es salida y por lo tanto es alta tensión, es a través del borne 4, que está situado en el centro. Y la conexión mediante el exterior de la bobina y el interior de esto es mediante muelle. Lo que es el arrollamiento primario y el arrollamiento secundario tienen un punto en común de conexión, es decir, al final del arrollamiento primario y con el inicio del secundario hay una conexión interior. El arrollamiento o los arrollamientos, tanto uno como otro, se realiza interponiendo capas de papel aislante, ¿de acuerdo? ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de sujetar dentro de una carcasa exterior los elementos de cobre, ¿de acuerdo? Para rellenar la totalidad de esa carcasa, bueno, pues pueden introducirse pues masa de relleno, que normalmente puede ser un baño de aceite o resina o incluso asfalto. Este baño anterior de aceite, aparte de ese relleno, bueno, pues sirve por un lado de aislante, ¿de acuerdo? Y por otro lado de refrigerante, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando que son intensidades y por lo tanto se van a producir a través del efecto Joule pues una serie de componentes caloríficos, es decir, calor. La bobina, bueno, en el interior de una caja, lo que he dicho, simplemente es un revestimiento exterior y en la parte inferior tiene un cuerpo aislante y en la parte superior una tapa aislante. Bien, todo este conjunto, es decir, la bobina completamente cerrada, se atornilla a la pieza correspondiente del motor o del chasis o donde corresponda y ayuda a su vez, digamos, con esas agarraderas a disipar el calor que se pueda producir en el interior. Es importante resaltar que las bobinas tienen polaridad, es decir, esa polaridad tiene que ver con los arrollamientos y por lo tanto pues no hay que invertirla. Bien, aquí tenemos lo que sería una bobina, ¿de acuerdo? Tenemos los tres bornes laterales que corresponden al arrollamiento primario. Uno puede ser el 15, ¿de acuerdo? Y el otro el 1. El 1 recordar que sería la masa, el 15 es el directo a batería. Y por otro lado, el borne 4, que esta ya es salida de alta tensión, ¿de acuerdo? Por aquí habría un tornillito y eso estaría fijado a la parte del vehículo correspondiente. Entonces fijaros, borne 15, este es el arrollamiento, este digamos es el núcleo, ¿de acuerdo? Arrollamiento secundario y por aquí ya directamente saldría la alta tensión. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, aquí una serie de bobinas y vamos a ir explicando un poco las diferencias entre unas y otras. Bueno, pues como decíamos, aquí tenemos lo que son las bobinas. Fijaros, bueno, pues simplemente
son dos bobinas, ¿vale? Una es de la tipo Bosch y otra puede ser cualquier otra marca. Entonces, fijaros que, bueno, pues tenemos lo que decíamos de el arrollamiento primario y secundario, esos papeles, ¿verdad?, que separaban la salida del secundario a través de ese borne de cobre, el imán, ¿vale?, que hacía la conducción de la salida del secundario con el borne del cable, bueno, los dos bornes, el aislamiento cerámico, etcétera. Y aquí otro tipo de bobina, ¿ves? Pero en este caso, digamos que son las que hemos comentado con aislante o a través de el aceite. Esta es Bosch y esas pueden ser otras. Pero bueno, con independencia de eso, vamos a resaltar o a dejar claro, bueno, pues que estas bobinas no eran perfectas y bueno, pues hay una serie de averías, ¿vale? Una serie de averías típicas que tienen que ver con la bobina, ¿vale? Hay una serie de averías típicas que tienen que ver con la bobina. Entonces, por ejemplo, puede haber una dificultad de arranque. Es decir, que por más que yo quiera, no arranca. Y bueno, pues eso está debido a un fallo de la bobina, que puede ser por la tensión de alimentación, es decir, que no le llega suficiente tensión, o también puede ser porque existan desperfectos, es decir, que puede haber una falta de tensión bien en el arranque o en general. Entonces puede ser simplemente porque los arrollamientos, estos de aquí, estén cortados o estén cortocircuitados. Por ejemplo, ese sería un fallo. Y luego puede haber otro fallo que es una vez que está arrancado, bueno, pues es un fallo pues a un alto régimen de giro, ¿vale? Es decir, en este caso no se debería tanto a fallos internos, sino simplemente a un mal diseño de la bobina, es decir, que esa bobina no es la apta o la adecuada para ese motor. Bien, el siguiente elemento que vamos a ver es el condensador. Hemos visto que el reductor se abría y se cerraba, bueno, y existía un arco eléctrico entre ellos. Recordar, este era yunque, tal, esto es reductor y ahí estaban los platinos. Entonces recordar que, bueno, pues había un arco eléctrico entre ellos. Evidentemente este arco eléctrico a lo largo del tiempo pues provoca dos consecuencias: deterioro de las superficies de contacto y el aumento del tiempo en que tarda en desaparecer el campo magnético del primario, reduciendo con ello pues la fuerza electromotriz en el secundario y por lo tanto, digamos, un encendido defectuoso. Bueno, los condensadores que se suelen poner son condensadores de este tipo de capacidades, 0.20, 0.30 micro, recordar que esos son micro, y se conecta en paralelo a los contactos. Bien, ¿qué es lo que hace? Bueno, el condensador, cuando se abren los contactos del reductor, lo que hace es cargarse hasta que va alcanzando el valor de la tensión inducida en el primario, absorbiendo toda esa corriente. Y una vez que se cierran, bueno, pues se va descargando, con lo que digamos paulatina o atenúa, mejor dicho, atenúa lo que sería el choque brusco de corriente. ¿Por qué tienen esas capacidades? Bueno, porque tiene esa capacidad, porque una capacidad que fuera excesiva, por ejemplo, podría producir un abultamiento en el contacto negativo en el yunque. Recordar que en el caso de los contactos, bueno, el que es golpeado es el yunque y el que es movido por la leva, ¿vale? Ese es el martillo. Y una capacidad insuficiente pues provocaría lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces recordar quién es yunque, quién es martillo. Y vamos también a ver
¿qué fallos puede haber? Obviamente aquí en el condensador. ¿Y qué es lo que puede pasar? Puede haber una serie de averías en el condensador, puede haber una serie de averías que tengan que ver con él. ¿Y qué averías van a ser? Bueno, pues prácticamente iguales que la de la bobina. Una dificultad en el arranque, que el condensador esté cortado, es decir, esté en mal estado, y también puede haber fallos a altas RPM, ¿de acuerdo? Esos dos gran elementos o esos dos gran fallos son los que podemos ver en el condensador o por causa del condensador. Vale, reiterar que la función del condensador fundamentalmente es proteger a los contactos, ¿de acuerdo? Y por otro, interrumpir más rápido la corriente del primario, ¿de acuerdo? Corriente del primario. Bien. Siguiente elemento. El siguiente elemento es el conjunto distribuidor, ¿de acuerdo? Bueno, el conjunto distribuidor simplemente es un elemento, es de tipo mecánico, podríamos decir, fundamentalmente, y la misión principal es repartir el impulso de la alta tensión, es decir, de la bobina nos salía ese cable de alta tensión central que está conectado centralmente con la tapa del distribuidor. Y por lo tanto, esa alta tensión que llega por un punto, bueno, se tiene que repartir por cada una de las bujías y va coordinado, ¿de acuerdo? Entonces, coordinado con el giro del motor. Está constituido por la tapa, ¿vale? Dentro de ella simplemente, luego bajo de ella está la pipa o rotor, ¿vale? Y la tapa tiene la conexión central y tantas conexiones externas o circulares allá como cilindros allá. Es un material aislante y en la parte exterior los bornes de alta tensión, es decir, los de la bujía, suelen ir numerados conforme a la ley de encendido o el orden de encendido y por tanto para curarse en salud pues solo admite una posición de montaje. Por otro lado tenemos la pipa o rotor, que es el contacto giratorio, ¿de acuerdo? Es aquel que recibiendo la alta tensión se va a encargar de repartirla a cada una de las conexiones de la tapa y por lo tanto a cada uno de los cilindros. Está fabricada en un material aislante, pero sí que tiene un borde final, ¿de acuerdo? Tiene un bordecillo, que este sí que sería la parte metálica, ¿de acuerdo? Indicar que la pipa rotor, que reparte la alta tensión, esa lámina conductora no está en contacto con cada uno de los extremos del distribuidor, sino que existe una pequeña distancia, fijaros aquí, que es pequeña, pero bueno, que puede llegar hasta medio milímetro, hasta medio centímetro, que puede llegar hasta medio centímetro, que lo que hace es que, por ejemplo, si llegara, imaginaos que esta es la pipa, y por aquí está el contacto del cilindro 1, bueno, pues no hay contacto, ¿de acuerdo? Esto de aquí puede estar entre 0,25 a 0,50. Lo que pasa es que, claro, como recibe alta tensión, bueno, pues se produce un arco eléctrico que, por tanto, daría lugar ya al chaspo un arco eléctrico que daría lugar al salto de chispa. Bien, dentro del distribuidor existe una serie de mecanismos que van a regular una serie de funciones importantes, ¿de acuerdo? Antes de pasar a ellos, bueno, pues vamos a ver un poco los defectos que nos pueden dar, que son básicamente los mismos defectos en principio del distribuidor, ¿de acuerdo? Pues nos puede dar una dificultad en el arranque del motor, ¿de acuerdo? Porque el estado de la cabeza del distribuidor esté en mal estado y haya humedad en ellas. También, en este caso, el distribuidor puede dar una falta de prestaciones y un consumo de combustible elevado. Bien porque esté mal calado o bien porque el desarrollo de las curvas de potencia
que haga el distribuidor esté mal. Y luego, como no, también en alto régimen. En este caso sería porque el ángulo de la leva y el rebote de los platillos o la largura en el eje del distribuidor es excesivo. Entonces, en este caso ya son 3, ¿de acuerdo? Los fallos. Nos puede dar dificultades en el arranque, falta de prestaciones, consumo elevado y fallos a alto régimen. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, pues la comprobación que tenemos que hacer es si está en mal estado y comprobaciones de aislamiento masa y de continuidad. Que sería el mecanismo o el regulador de avance de encendido. Bien, sabemos que en la realidad la combustión no comienza instantáneamente, sino que lo hace con un cierto retraso. Bien, pues este mecanismo lo que hace es establecer un avance de encendido, cierto avance de encendido, para que antes o lo más próximo al punto muerto superior se produzca lo que sería salto de chispa. Y con ello, pues evidentemente maximizar la presión de combustión y por tanto que la combustión sea lo más eficiente y recordar siempre pues eso, estequiométrica. Bien, el regulador del mecanismo de avance produce 3 tipos de avance. Uno inicial, que obviamente es que hace que la chispa salte antes del punto muerto superior. Uno de tipo centrífugo, que lo que hace es que va a compensar un menor tiempo de combustión cuando estemos demandando potencia al motor a altas revoluciones. Y otro que se denomina por depresión o por carga, o en algunos libros regulador de vacío, que lo que va a hacer es adelantar la chispa cuando se acelera a mayor carga y cuando estamos en cargas parciales. ¿Y cuándo actúan estos 3 tipos de avance? Bueno, pues fijaros que como hemos dicho de cuándo actúan cada uno de los mecanismos. Bien, pues cuando estamos solo al ralentí, ¿de acuerdo? Cuando estamos solo al ralentí, pues tenemos que estaría solo el avance inicial. Pero cuando estamos ya o a partir de las 900 empieza a actuar el regulador de vacío, ¿de acuerdo? Este de aquí. Y va completando al anterior, es decir, al centrífugo, bueno, pues hasta las 2500-3000 revoluciones. Llega un momento en que va descendiendo y que se hace nulo, es decir, a partir ya de las 3600, es decir, casi potencia máxima. Bueno, podríamos decir potencia máxima, depende del vehículo, pues ya solo está el centrífugo. Digamos que de los 3, el centrífugo es el que más está actuando durante todo ese tiempo. Bien, ¿qué mecanismos regulan el avance de encendido? Bueno, pues son 2 que hemos citado aquí anteriormente. Por un lado, el avance de centrífugo y por otro, el avance por depresión. Bien, ¿qué es el mecanismo de avance centrífugo? Bueno, pues simplemente es un mecanismo basado en elementos mecánicos, muelle y unos contrapesos, que lo que hacen es maximizar la presión de combustión, porque dan un avance inicial, ¿vale? Y ese avance está en función de unos grados del cigüeñal. Tiene que ser mínimo, bueno, para asegurar que la combustión, como hemos dicho, se produzca antes del punto muerto superior. Por tanto, modifica el avance de encendido en función del régimen de giro del motor. Aumenta las revoluciones. Hay que incrementar el avance de encendido. ¿De acuerdo? Es decir, si aumenta las revoluciones del motor, habrá que aumentar el avance de encendido. Por otro lado, tenemos menos tiempo, en ese caso, para inflamar la mezcla. Es decir, tiene que también que compensar ese menor tiempo de combustión a altas revoluciones. Y este mecanismo, el avance centrífugo, bueno, pues
está acoplado o es movido solidariamente con el motor a través de un giro, a través de un eje, perdón. Bien, pues este sería el mecanismo de avance centrífugo. Fijaros que tiene dos muelles. Esta parte de aquí giraría solidariamente con el eje del distribuidor y por lo tanto con el motor. Y bueno, pues fijaros que este movimiento de aquí haría lo siguiente. Si esto va hacia acá y esto va hacia acá, que es como indican las flechas, pues ocurriría lo siguiente, que esto de aquí se abriría para allá, es decir, pasaría a esta posición, más o menos, y esta parte de aquí, pues lo mismo, pasaría hacia allá, de tal forma que se abriría y digamos que gracias a esos pesos, es decir, el peso de estos lados, bueno, pues iría compensando el giro, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que este sería el esquema y simplemente es lo mismo, es el mecanismo. Esto es la leva y estos son los muelles. Hay un muelle, digamos, como más tupido y un muelle como menos tupido. Entonces, lo que hemos dicho, lo que va haciendo es abriéndose y por tanto lo que va haciendo es, digamos, adaptar el avance encendido a las revoluciones. Una cosa importante que aparece aquí es el concepto de ángulo de avance. Bueno, pues fijaros que el ángulo de avance, si nosotros cogemos donde están fijados los muelles, ¿ven? Y trazamos una recta, pues cuando haya girado conforme a esa posición inicial, si lo volvemos a comprobar, habremos tenido un cierto ángulo de avance, ¿de acuerdo? Es decir, eso es el ángulo de avance respecto al eje del distribuidor, que es un poco lo que indica esta imagen. Aquí tenéis otro esquema de regulador centrífugo, lo mismo. Bueno, pues este sería cuando está en reposo el eje del distribuidor y bueno, pues cuando se pone en funcionamiento esa variación de ese ángulo sería el ángulo de avance. Lo mismo, este sería otro mecanismo. Por tanto, esto sí que es importante. El regulador de avance centrífugo lo que se encarga es del avance inicial y del avance centrífugo, de los tres tipos de avance que hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Teníamos el avance inicial, el G teníamos que a partir de las 900 el RPM empezaba el de vacío, pero ya empezaba completando al centrífugo y luego ya a partir de las 3600 pues solo actuaba el centrífugo. Bueno, pues fijaros que si queremos ver una gráfica del encendido, es decir, de las RPM y con los grados que ha girado ese distribuidor, bueno, pues fijaros que tenemos como tres zonas, la de 900, 500, 900 y otra de 1600, una serie de tolerancias. Fijaros que, bueno, cuando aquí ponen el muelle grueso, pones el más tupido y luego también ponen el muelle pequeño. ¿Qué es el mecanismo de avance por carga o por depresión regulador de vacío? Bueno, pues simplemente es una membrana que va a actuar o que va a ajustar este plato de aquí. Este plato de aquí va girando y por tanto también va con el mecanismo anterior y bueno, pues lo que hace es retrasar o avanzar lo que sería el giro de ese plato.
¿Cuándo lo hace? Bueno, pues cuando tenemos una demanda de carga parcial, es decir, cuando no estamos ni a ralentí ni tampoco estamos a máxima potencia. Cuando tenemos esa demanda de carga parcial, bueno, pues lo que tenemos es que se tarda más tiempo en producirse y propagarse la combustión. Por tanto, necesitamos este dispositivo para que se adapte la chispa. Bueno, son dos membranas, es una cápsula manométrica que una membrana la divide en dos cámaras, una membrana de tipo elástico. Y tiene un muelle, bueno, que está conectado, un muelle que digamos que se ajustará a esa membrana para darle más tensión o menos tensión. Y esa membrana tiene un tubo de vacío, que está conectada ahí, a lo que sería el conducto de admisión, más o menos a la altura de la palomilla de gases. Y bueno, pues gracias a esa depresión que se va produciendo, pues va a haber succión o no va a haber succión. Y con ello lo que va a hacer a través de la membrana y el muelle es ir regulando ese avance de encendido. ¿Veis? Aquí tenemos el mecanismo. Bueno, pues esta es nuestra palomilla de gases, el tubo de succión. Y bueno, gracias a aquí, si se va produciendo una succión, bueno, pues la membrana tirará para abajo. Si por contra desaparece, bueno, pues entonces el muelle hará recuperar esa membrana. Si succiona, bueno, pues a través de este elemento, este vástago, bueno, pues esto girará para acá. Si por contra lo que hace es dejar de haber succión, bueno, pues irá en sentido contrario. Por eso se dice que es un regulador de vacío, porque actúa por vacío, por carga o por depresión. ¿De acuerdo? Hubo unos avances, digamos, de ese mecanismo anterior del avance de vacío o al avance por depresión, y entonces pensaron en que si solo hacía un avance, y dijeron, ¿por qué no hacemos un avance pero también un retardo? Bueno, pues entonces, aparte del avance, digamos que tenía retardo. ¿Qué es lo que hicieron? Pues simplemente fue comunicar la otra parte de esa cápsula manométrica que no estaba conectada, pues con el colector de admisión. De esta forma, pues tenemos dos cápsulas, una de avance y otra de retardo, cuyo objetivo es detener o tener un retardo en el avance de encendido, y con ello pues conseguimos, bueno, pues fijaros que conseguimos una cosa importante que hasta ahora a la fecha nos habían planteado, que era disminuir emisiones contaminantes. Pues porque, por ejemplo, al ralentí se producen demasiadas emisiones contaminantes. Con ello, bueno, pues tenemos una combustión más completa, disminuimos la tasa de hidrocarburos y por lo tanto más cercana a la estequiométrica. Recordar que la estequiométrica era aquella cuyo dosado era la unidad. Bueno, pues con el anterior, esta membrana era la que estaba conectada a esta parte de aquí, que lo único que producía era pues un avance, una succión y por lo tanto un avance. Pero bueno, en este caso, al conectar este de aquí, es que este nuevo tubo, bueno, pues lo que produce es un retardo de esta membrana. ¿De acuerdo? Tenemos el anterior que solo produce un avance y este que tiene un retardo. Bien, ¿hay problemas en los avances y etcétera? Sí, sí los hay. Por ejemplo, un avance centrífugo que esté más regulado, pues puede producir un autoencendido de la mezcla. ¿De acuerdo? El avance centrífugo, que lo habíamos visto anteriormente, este de aquí. Si está más regulado, bueno, puede producir un autoencendido de la mezcla, en caso de que exista un poco avance. Y si, por contra, tiene un exceso de avance, bueno, pues lo que puede producir es una combustión detonante. Mientras que el avance por depresión, evidentemente, hay que verificarlo aproximadamente a 3000 revoluciones, soltar
el conducto que lo une al conducto de admisión, al conducto vacío, y ver si en ese caso pues disminuye el régimen de giro o no, porque recordar que este avance por depresión, bueno, pues actuaba a partir de las 900 y a las 3600 pues partía o desaparecía. Por lo tanto, digamos que el régimen medio de 3000 es donde podemos verificar si funciona o no. A lo que es el reductor y la leva. Bueno, el reductor o platino simplemente hemos dicho que era el interruptor eléctrico que se encargaba de abrir y cerrar el circuito primario. Tiene un contacto fijo, ¿vale? Que es el yunque porque es golpeado, y otro móvil que es martillo. En cuanto a lo que es la leva, es decir, el elemento que abre y cierra o que empuja al contacto móvil para que abra y cierre el reductor, tiene forma de polígono regular y tendrá tantos vértices como número de cilindros, es decir, si son 4 cilindros tendrá 4 vértices, si son 6 tendrá 6. Si tenemos mucho más, bueno, pues normalmente se ponía un doble reductor, ¿de acuerdo? Más o menos para la mitad de cada número de cilindros. En cuanto a esa leva tiene una geometría que no es al azar, es decir, tiene una geometría estudiada en función de dos ángulos clave que para problemas pues nos van a servir o debemos saber. Uno es alfa sub c, o el ángulo de cierre o giro de la leva. Evidentemente si es cierre quiere decir que los contactos están cerrados, y un alfa sub a, por lo tanto alfa sub c, cierre, alfa sub a, apertura. Cuando los contactos están abiertos. Y la suma de ambos ángulos, es decir, si yo sumo alfa A más alfa C, bueno, pues es lo que se conoce como ángulo disponible. Evidentemente es el 100%. Y ese ángulo disponible de 100% es 90 grados por cilindro. Bien, pues fijaros, aquí tenemos reductor, eje, esta parte de aquí que tiene los bordes redondeados, eso sería lo que es la leva. Estos son nuestros platinos. Aquí tenemos el elemento móvil que a través del platín, bueno, pues es empujado y evidentemente pues gira para allá y abriría los platinos. Y este de aquí es el fijo, que sería el yunque. Tenemos aquí el condensador, tornillo de regulación, etcétera. Por tanto, hemos dicho que beta máximo o beta del 100% son 90 grados, es decir, esto que quiere decir que alfa sub a más alfa sub c tendría que ser 90 grados. Y con ello marcamos un ciclo de encendido completo para un cilindro. Bueno, pues aquí aparece una nueva palabra, que es esta palabra de aquí, que es el dewell. El dewell es la relación entre ángulo de cierre y ángulo disponible. Al ser relación es una división entre el ángulo de cierre y el disponible. También, obviamente, si el beta máximo por cilindro son 90, bueno, pues también podemos saber que si eso tiene que dar una vuelta completa, es decir, 360 grados, bueno, pues para averiguar el beta a partir del número de cilindros, pues simplemente es dividir 360 entre el número de cilindros, que es nuestra Z famosa. El dewell se da en porcentaje, ¿de acuerdo? Y un valor aceptable o correcto de dewell, pues fijaros aquí que lo tenéis ahí puesto, de 51 a 55%. Que eso quiere decir que hay una separación de contactos de 0,30 a 0,40. Es decir, que estos contactos de aquí se separan entre 0,30 a 0,40. Bien, el dewell anterior tiene que ver con el número de ciclos o la frecuencia del encendido del motor, que es
con las RPM, nuestro I famoso, y con el número de cilindros, ¿de acuerdo? Ese número de ciclos o frecuencia es esta fórmula de aquí. Y fijaros aquí, bueno, pues aquí tenemos la leva, nuestros platinos, y aquí, bueno, pues fijaros una esquematización del beta máximo, que en este caso son los 90, y que alfa sub C más alfa sub A, es decir, cuando esté abierto. Esto es una esquematización, simplemente es para saber cuándo están cerrados y cuándo están abiertos, conforme a un elemento fijo, pues lo que abre y lo que cierra. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, pues fundamentalmente va a servir para unos problemas, digamos, prácticos, que os pondré una tarea, ¿vale? Y son problemas del sistemas de encendido, ¿vale? Porque lo que es la función de la apertura y el cierre de los platinos, ¿vale? El ángulo de apertura, ángulo de cierre, por tanto el ángulo disponible, es importante con lo que es la frecuencia de encendido y, por tanto, con el encendido o el buen funcionamiento del motor. El último elemento es el eje del distribuidor. Bueno, pues el eje del distribuidor no gira a la vez que el cigüeñal, sino que tiene esta relación de transmisión, es decir, que por cada vuelta el distribuidor gira media, ¿de acuerdo? Una vuelta del cigüeñal, media vuelta del distribuidor. Está movido normalmente por el árbol de levas, se sitúa en bloque motor en el caso del sistema OHV que vimos en el tema 4, y el mecanismo de acoplamiento es de tipo engranaje, es decir, sería este de aquí. Mientras que si es un árbol en cabeza, ¿de acuerdo? Los sistemas OHC de OHC, recuerda que esto es simplemente el doble o es simple, bueno, pues sería mediante garras, que es ese de ahí. Y bueno, pues fijaros que con esto ya hemos terminado lo que sería el sistema de encendido clásico. Aquí tenéis un distribuidor completo. Fijaros que aquí tenemos lo último que hemos visto, el eje. Recordad que la relación de transmisión es media vuelta, o sea, 1, 2. Tenemos aquí, fijaros, un tornillo engrasador, bueno, para que esto tenga un engrase. Nuestro condensador, que hemos visto que lo que hacía era proteger los platinos. Aquí tenemos el mecanismo de avance por depresión. Ahí interiormente no se ve mucho, pero sería este de aquí, que sería el de avance centrífugo. Fijaros que aquí tenemos los platinos, el reductor, la pipa. Fijaros aquí cómo se ve esa membrana y ese espacio que hemos dicho que quedaba. La alta tensión que va a la bujía, porque por aquí vendría el cable de alta tensión de la bobina. Y con todo esto, que es un sistema de encendido puramente mecánico, bueno, pues terminaríamos lo que es el sistema de encendido tradicional o clásico. Fijaros en este despiece y el despiece de aquí.
fase creciente, me pregunto una vez más qué nos